Estoy de regreso con la parte 2 de esta audio clase en donde estamos abordando la concepción moderna de la sociedad civil desde el punto de vista de Hegel, subtema 4.1. Continuemos con la lectura. Página 8. La dialéctica generada a partir de las complicaciones y de la expansión de este sistema se mueve entre la acumulación de riquezas y la singularización limitada del trabajo particular, y con ello la dependencia y miseria de la clase ligada a ese trabajo. Una condición que se acentuó en esa época, pero que tristemente hacia el pasado ha estado presente casi en toda la historia de la humanidad y sigue vigente. Lamentablemente sigue vigente. Nos dice el texto, por ejemplo, en la obra publicada, Hegel parece pensar todavía que las exportaciones y la colonización son remedios eficaces para combatir la crisis de sobreproducción. En las lecciones tales ilusiones parecen desvanecerse. Es significativo que Hegel, viviendo la crisis de 1825, aquella crisis con la que, según Marx, la gran industria inauguraba el ciclo periódico de su vida moderna, se percate cada vez más de lo vanos que resultan los remedios propuestos. Miren ustedes, desde 1825 nos menciona el autor una crisis relacionada con la producción. Siempre para cada momento de crisis surgen explicaciones, las cuales yo no he compartido nunca. Siempre nos dicen, es que se debió a esto, es que se debió a aquello, pero cuando alguien está produciendo y tiene una actividad sana, no tiene por qué entrar en crisis. Imagínense ustedes que elaboran paletas de hielo y tienen su producción normal de paletas de hielo y están vendiendo sus paletas de hielo, pues no tienen por qué tener ningún tipo de crisis si ustedes mantienen condiciones sanas de su negocio, es decir, lo que obtienen de ventas lo vuelven a reinvertir para producir más y retienen la ganancia únicamente real que están obteniendo, ¿no? Muchas crisis están relacionadas a que pues pueden disponer de más de esos recursos que aún no llegan y se generan algunas condiciones inadecuadas, o también intervienen pues las políticas de Estado, ¿no? Que pueden tener políticas económicas que pueden llevar a la crisis, al fracaso, a la economía de un Estado, y no depende directamente de los trabajadores, de los inversionistas, de aquellos que están produciendo. Y esas son cosas tristísimas, porque aparte de el gran esfuerzo que implica tener una actividad productiva, pues sucede que por terceros se lastima la economía, ¿no? Continuemos. Vamos a la página 9. Cuando la producción excede la necesidad de consumo, la sociedad civil se ve impelida a fundar colonias para resolver el problema de la gran masa que no puede ya satisfacer las propias necesidades con el trabajo. Pero ahora este remedio se contempla teniendo en cuenta su inestabilidad. Solo momentáneamente puede desviar las contradicciones. Cuando la colonización tiene lugar de forma esporádica, es decir, cuando se confía a la iniciativa particular, es totalmente insatisfactoria. Los colonos quedan desvinculados de sus respectivas madrepatrias, a las cuales no aportan ventaja alguna,
se abandona la accidentalidad de ganarse el pan. Miren ustedes, y aquí en esta línea nos representa aquello tan tremendo del capitalismo, en donde los capitales no reconocen ninguna nacionalidad de ningún estado, únicamente obedecen a la ganancia, y van a estar los capitales en donde obtengan una ganancia, y sin ningún tipo de sentimiento nacionalista, sin ningún sentimiento de arraigo social, se van a cualquier parte del mundo en un segundo en donde encuentren las mejores condiciones para ellos. Seguimos. El problema de la miseria, pues, no se resuelve, sino que simplemente se aplaza. Y es lo que les comentaba. Es una situación que tristemente el humano no ha superado, y sigue habiendo esos estados de pobreza para la mayor parte de la población en todos los países, no nada más en el nuestro. Distinto es el caso en el que la colonización es sistemática, o sea, cuando a la cual quedan estrechamente unidas. En este último caso, el problema de la miseria parecería resuelto, al menos de modo provisional. Sin embargo, tampoco en esta ocasión puede ocultarse que los ciudadanos de las colonias tienen menos derechos que los ciudadanos de la madre patria. Prescindiendo de estas discriminaciones, las mismas contradicciones presentes en las metrópolis están destinadas a reproducirse en poco tiempo también las colonias. Hegel se muestra aún más escéptico por lo que a las exportaciones se refiere. En 1824-1825, Hegel, a quien no se le escapa la conexión entre desarrollo del comercio exterior y colonización, está tampoco persuadido de la eficacia del recurso de las exportaciones como para darse cuenta del hecho de que éstas, si bien atenúan en el país exportador las consecuencias de la crisis de sobreproducción, acaban produciendo en el país importador consecuencias todavía más graves. Merece recordarse un ejemplo. Los ingleses importan algodón en rama de la India, pero la fabricación de artículos de algodón ha aumentado tanto que exportan de nuevo esos artículos de la India, obstaculizando de este modo la fabricación en este país. Fabricación que da empleo a varios millones de hombres. ¿Les suena algo? Nosotros producimos materias primas, exportamos y nos las regresan como productos terminados, evidentemente más caros, y evidentemente eso crea condiciones económicas desfavorables. Seguimos. Son consideraciones que no valen únicamente en lo tocante a la relación con las colonias. En la misma página, Hegel dice que en el continente muchas fábricas se van aniquiladas a causa de las máquinas inglesas, y habla probablemente pensando que muchas de aquellas fábricas eran alemanes. Por otro lado, si al exportar sus mercancías Inglaterra conseguía exportar también la crisis, no por ello lograba vencer sus consecuencias internas. Hegel lo pone claramente de relieve cuando afirma: no existe otro país en el que se produzca tanto, ni que tenga un mercado mayor. Con todo, la miseria y la plebe en ninguna otra parte están presentes en tal alta medida y de forma tan terrible como en Inglaterra. Está referenciando aquí el momento de la revolución industrial. El mismo escepticismo que Hegel demuestra tener respecto a los remedios indicados lo manifiesta también en relación al proyecto de emplear la mano de obra excedente. Una propuesta así de impronta malthusiana debería haber permitido resolver en Inglaterra el dramático problema del desempleo y de la consiguiente pobreza. Ante tal postura, Hegel tampoco esconde su perplejidad. Ya en el curso anterior de 1822-1823 observaba: si por ejemplo
las instituciones para los pobres, tal como existen ahí en Inglaterra, ofrecen sus productos a buen precio, entonces se quita el pan a los demás que hasta ahora se lo ganaban. Tampoco cree Hegel que puede acudirse a una especie de trabajo a domicilio. Se da trabajo a los pobres, se les abastece de material y se compran sus productos. Parece ser el modo más adecuado, el más justo, pero considerando con más atención este proceder, no elimina la pobreza, tiene, si cabe, un efecto aún peor. Lejos de contribuir a la solución del problema de la pobreza, tales remedios conducían sin más a la sobreexplotación de algunos sectores de trabajadores. Ni siquiera una rigurosa política de intervención del Estado en la economía parecía en condiciones de resolver el problema. En efecto, Hegel no desconoce el hecho nuevo de que el dinero, como potencia abstracta e independiente, y la acumulación de riqueza en circulación pueden incluso limitar y condicionar la propia soberanía del Estado. Miren ustedes, lo hemos comentado ya también, y Hegel nos lo presenta en ese momento. Ya se veía cómo los estados comenzaban a perder soberanía frente a los poderes económicos. Recordemos que la soberanía es la capacidad de un estado para autogobernarse. Y en la medida que los poderes económicos, que recordamos no tienen nacionalidad, presionan a un estado para que esos capitales puedan tener más ganancias, pues es la misma medida en que los estados pierden soberanía. Seguimos. El movimiento de capital, que parece extenderse desmesuradamente, se manifiesta de forma rotunda en las lecciones de 1824-1825. En ellas, Hegel llega a decir que los bancos dictan las leyes a los gobiernos y la política. Miren ustedes, desde 1824-25 Hegel lo menciona. Puesto que el dinero es el gran medio, la clase comercial está ahora muy ligada a la política. Se encuentra tan implicada en las necesidades de los distintos estados y del comercio, del dinero, que los bancos han adquirido enorme importancia. Dado que los estados tienen necesidad de dinero para perseguir sus intereses, dependen de esta circulación del dinero en sí mismo independientes. El análisis de estas lecciones podría continuar, pero los elementos sobre los que ha incidido me parecen suficientes para llegar a la conclusión de que en ellas Hegel, antes aún de avanzar respuestas, plantea sus dudas y su perplejidad en torno a las que se ofrecían en aquella época. El sistema de las necesidades, abandonado a su propia dinámica, solo conduce a la trágica realidad de que la riqueza y la pobreza aumentan conjuntamente. Y bueno, este es el análisis que hace Hegel a la sociedad moderna civil, en donde la economía, como mencionábamos, toma un lugar preponderante, muy por encima de la religión y la política. Hasta nuestros días, esa condición sigue vigente. Lo que manda en los estados, lo que manda en los individuos, es la economía, es la necesidad en los individuos de hacerse de un modo de sobrevivencia, y en los capitales, pues hacerse el modo de continuar vigentes. Esto podría ser sano. De hecho, es sano, porque gracias a esos capitales se pueden generar fuentes de empleo, y en una relación equilibrada, el obrero tiene una retribución por su trabajo, una retribución justa, y el capitalista que invirtió y arriesgó su capital, pues obtiene también un premio económico por esa acción. Pensando en que estos equilibrios se puedan dar, pues es como la sociedad puede avanzar, puede ser más justa. Es el punto de vista del subtema que hemos tratado hoy, el 4.1, la concepción moderna de la sociedad civil desde Hegel. Sigo atento de ustedes por sus comentarios y dudas que puedan tener. Muchas gracias.